Ya, entonces, en la clase anterior observamos este ejercicio cerca de tres conectados. Son transformadores, bueno, más que transformadores, son tres bobinas con acoplamiento magnético que se encuentran conectados entre sí, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar la corriente fasorial y sub cero. En la clase anterior dejamos planteado cuál sería el modelo, o bueno, el circuito equivalente para este conjunto de elementos, para este conjunto de transformadores, o para este conjunto de bobinas o inductores. Entonces, en base a eso, lo que vamos a hacer es resolver estas mallas que ustedes pueden observar aquí, porque aquí tenemos múltiples mallas. Tengo una malla número 1, tengo una malla número 2 y tengo una malla número 3. Vamos a resolver esas mallas y simplemente lo que hacemos es aplicar ecuaciones de malla. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, es un problema un tanto extenso, no en el sentido de que es complicado, sino en el sentido de que tenemos que manejar múltiples ecuaciones de malla. Entonces, vamos a plantearnos cada una de las ecuaciones de malla de la siguiente manera. Ya. Entonces, vamos estableciendo polaridades debido a las corrientes de malla. Aquí tengo más menos debido a la corriente de malla. Aquí tengo un punto más menos. Y aquí tengo un punto más y menos. Malla 3, malla 1. Corriente 1 me polariza positivo aquí, negativo acá. Positivo por aquí, negativo por acá. Y llegamos. Corriente número 2, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. Listo. Tenemos ya las corrientes de malla, entonces vamos a aplicar mallas a cada uno de los elementos que tenemos allí. Vamos a aplicar a la malla número 1. En la malla número 1 vamos a empezar a recorrer nuestras mallas hasta terminar y observar qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a tomar en cuenta esta malla que tenemos aquí, esta malla I1. ¿Ya? Vamos a empezar por analizando cada uno de estos elementos que tenemos aquí. ¿Ya? Y vamos a establecer las ecuaciones de malla. No se olviden que estas fuentes de voltaje controladas por corriente corresponden sencillamente a pequeñas fuentes que se tomen en cuenta solamente el voltaje, ¿no? Entonces, estableciendo las ecuaciones de malla en la malla número 1, vamos a tener lo siguiente. Tenemos J40 que multiplica a I1 menos I3. Todos estos son fasores, ¿no? Menos J10 que multiplica a I1 menos I2. Menos J20 que multiplica I2 menos I3. Más J80 que multiplica a I1 menos I2, menos J10 que multiplica a I1 menos I3, más J30 que multiplica a I2 menos I3. Esto es igual a 50. ¿Ya? Si asociamos términos comunes, términos semejantes, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos que J100 veces I1 menos J60 veces I2 menos J40 veces I3 es igual a 50. Ecuación número 1. Obviamente necesitamos establecer las tres ecuaciones de malla. Vamos con la ecuación número 2. La ecuación número 2 corresponde a la malla número 2. Y en la malla número 2 voy a tener lo siguiente. Tengo J60 y 2 menos I3 menos J20 y 1 menos I3 más J30 y 1 menos I2 más 100 veces I2 menos J30 y 2 menos I3 más J10 y 1 menos I3 menos J80 y 1 menos I2. Y esto es igual a 0, lo cual agrupando términos semejantes me va a dar la siguiente ecuación. Menos J60 veces I1 más 100 más J80 por
por I2 y menos J20 que multiplica a I3. Esto es igual a 0. Ecuación número 2. ¿Ya? Finalmente, con la malla 3, vamos a establecer la última ecuación de malla con nuestra malla número 3. Malla 3. Con la malla 3 tenemos menos J50 y 3 menos J30 y 1 menos I2 más J20 y 1 menos I3 menos J60 y 2 menos I3 más J20 y 2 menos I3 más J10 y 1 menos I2 menos J40 y 1 menos I3. Y esto de aquí es igual a 0. Por lo tanto, mi tercera ecuación me queda como J menos J40 veces I1 menos J20 veces I2 más J10 veces I3. Esto es igual a 0. Esta es mi ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, necesito resolver el sistema propuesto por las ecuaciones 1, 2 y 3. Y si ustedes se fijan, la ecuación 3, esta ecuación que tenemos de aquí, es igual a la corriente I0. Entonces, yo puedo decir que la corriente 3 es igual a la corriente I sub 0. Paso, que es lo que me solicitan. Por lo tanto, resolviendo ese sistema, voy a tener que esta corriente es igual a 1.304 con un ángulo de 63 grados. Estos son amperios, por lo que es lo mismo en 0.5923 más J 1.162. Y estos son amperios. Esto es lo que se me solicitaba. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, siempre partimos de los circuitos equivalentes. En este caso, para resolver este problema correctamente, se necesita determinar correctamente cuáles son los circuitos que intervienen en él. Es decir, cuando hablamos de circuitos, en este caso vamos a hablar de inductores y luego vamos a hablar del acoplamiento magnético que tienen y que ejercen cada uno de estos inductores. Entonces, en este caso tenemos 3 inductores entre sí y nos produce este sistema de ecuaciones. ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿Ya? Continuamos. Si lo resolvimos, vamos con un ejercicio adicional. Este ejercicio dice lo siguiente. Voy a tener aquí una fuente. Igual no, este ejercicio es del examen del semestre anterior. Entonces voy a tener aquí una fuente, obviamente en alterna. Le voy a llamar una fuente B sub S. Y va a estar acoplado a un transformador lineal. De esta forma, tenemos así, así y así. ¿Ya? Entonces, los puntos de ese transformador se encuentran así de esta forma. Por aquí y por acá se encuentran de esta forma. Aquí me dice que se trata de 2 ohmios. Esto de aquí tenemos un valor K igual a 0.9. Aquí tengo un valor K, que ha sido un acoplamiento perfecto. Tenemos K es igual a 1. Aquí tenemos 10 milihenrios. Y aquí tengo 25 milihenrios.
Por aquí tengo 5 milihenrios. Y por aquí tengo un valor de 50 milihenrios. Aquí voy a tener una resistencia de carga. Y voy a tener un valor de P sub 0 en función del tiempo. Entonces, si Bs en función del tiempo, es decir, voltaje de la fuente en función del tiempo es igual a 8 seno de 100 de 1000 veces T, estos son voltios, encontrar V sub 0 de T. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Entonces, para resolver este ejercicio necesitamos tomar en cuenta, primero, algunas consideraciones. Primero, como ustedes se dan cuenta, tengo dos transformadores. Si me aparece aquí el valor de inductancia, por ejemplo, milihenrios, 10 milihenrios, 25 milihenrios, 5 milihenrios, 50 milihenrios, y me aparece también el valor de coeficiente de acoplamiento. Entonces estamos hablando de transformadores lineales, no estoy hablando de transformadores ideales. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este ejercicio tratando o considerando transformadores lineales. Entonces, para ello necesitamos, obviamente, transformar este elemento, este circuito, a su equivalente con fuentes de voltaje controladas eh, por corriente. Entonces, vamos a hallar nuestro circuito equivalente. Entonces, el equivalente en fasores. Ya, vamos a hallar nuestro equivalente en fasores. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro elemento. Aquí tenemos fuente BS. Esta vez será una fuente BS fasor. Y tenemos 8 seno de, perdón, de 1000T. Entonces, voy a considerar una fuente fasor de 8 con un ángulo de 0 grados. Si considero de esta forma, entonces, todos los valores que voy a encontrar van a ser valores pico. ¿Por qué? Porque estoy considerando mi fuente como este valor, y este valor es pico. Si este valor pico le coloco aquí, directamente aquí en el valor de la fuente, entonces todos los resultados van a estar en base a valores pico. ¿Ya? Entonces, tenemos la fuente allí. Esta fuente está acoplada a un inductor, pero este inductor recibe o tiene inductancia mutua con este inductor de 25 milihenrios. Entonces, existirá una inductancia mutua. Entonces, estaríamos diciendo que tenemos una fuente controlada de voltaje. Y con eso terminamos la primera parte aquí. Vamos con la segunda parte. Con la segunda parte también. Este inductor tiene una inductancia mutua que recibe del inductor de 10, es producida por el campo magnético del inductor de 10 milihenrios. Entonces lo que voy a tener aquí es una bobina y también voy a tener aquí una fuente controlada. Esto de aquí se conserva. Venimos por un resistor de 2 ohmios. Aquí 2 ohmios. Solamente vamos a colocar el valor de 2. Luego de eso tenemos aquí nuevamente dos inductores que tienen obviamente su inductancia mutua. Entonces tenemos aquí un inductor, otra vez cumplimos con inductancia mutua por aquí, cerramos por aquí el circuito y cumplimos con otro inductor que también tendrá su inductancia mutua. Y así, y cerramos. Esto se conecta a la resistencia de carga. La resistencia de carga aquí falta un dato, no es un valor de 10. De 10 ohms. La resistencia de carga tiene un valor de 10 ohms. Listo. ¿Ya? Entonces aquí tendremos un valor de 10 ohmios y me falta encontrar el resto. Obviamente mi voltaje de salida tendríamos aquí V sub 0, fasor. Estamos trabajando ahora con fasores. ¿Ya? Entonces necesitamos transformar en base a estos datos que tenemos de inductancias y de coeficiente de acoplamiento a los valores de reactancias inductivas, tanto de las propias bobinas como las reactancias inductivas debido al acoplamiento magnético. Entonces, vamos a ver la reactancia inductiva debido al acoplamiento magnético. A esto le voy a llamar un M1 y a esto le voy a llamar un acoplamiento magnético M2. Entonces, yo puedo decir que la inductancia mutua, es decir, M1, coloquemos acá, la inductancia mutua M1 va a ser igual. Fórmula K, en este caso K1, por la raíz de los dos inductores. Voy a decir que esto sea L1. Esto va a llamarse L2
esto va a llamarse L3 y esto va a llamarse L4. Entonces sería L1 multiplicado por L2. Esto sería igual a 0.9 multiplicado por la raíz. L1 lo tenemos como dato, es 10 milihenrios, eso es 0.01, multiplicado por 225 milihenrios, entonces sería 0.025. ¿Ya? Esto me va a dar un valor de 0.01423, lo que produce una JXM1, que sería omega M1, donde omega de esto podemos decir que es igual a 1000 radianes sobre segundo, me va a dar un valor de 14.23. Es decir, va a ser J 14.23 ohmios. Tengo ya este valor de acoplamiento magnético. Entonces, aquí me dice que la reactancia de acoplamiento magnético va a ser J 14.23, J 14.23. ¿Ya? Encontramos lo siguiente. Vamos ahora con el acoplamiento M2. M2 va a ser igual a K2 por la raíz de L3 y L4. Entonces L3 multiplicado por L4. Esto va a ser igual. K2 tiene un valor de 1. Es un acoplamiento perfecto. Coloco aquí un valor de 1. Y la raíz de L3, que va a ser 5 milihenrios, eso me da 0.005, multiplicado por L4, donde L4 es 50 milihenrios, 0.05, eso me va a dar un valor de 0.01581, 1581. Lo cual, si decimos, si asociamos este valor a nuestra reactancia inductiva, debido al acoplamiento magnético, va a ser igual a J omega M2, y esto me va a dar un valor de J 15.81 ohmios. Entonces colocamos aquí un valor de J 15.81. Listo. Ya, hemos determinado los valores. Necesitamos también determinar los valores aquí de omega L, de la reactancia inductiva en L1, en L2, en L3 y en L4. Solamente debemos multiplicar los valores, estos valores de aquí, por los valores de 1000. Entonces, si tengo milihenrios y multiplico por un valor de 1000, entonces me quedan los valores, los mismos valores, pero en ohmios. Entonces tendría J10, tendría por aquí J25, tengo por aquí J5 y tengo por acá J50. No se olviden. Ejemplo, para este J10 estamos hablando de JXL1 es igual a J omega L1, omega es igual a 1000, y L1 tiene un valor de 10 milihenrios, es decir, por 10 a la menos 3, y esto me va a dar un valor de 10. ¿Ya? Y así con todo, con el resto. No hay mayor ciencia en calcular estos elementos, las reactancias inductivas aquí, entonces lo tenemos de esa forma. ¿Ya? Ahora, necesito establecer mis corrientes que van a circular por esos circuitos eléctricos. Entonces, yo voy a establecer las corrientes que van a circular. Voy a decir que por aquí circula una corriente de esta forma, que le voy a llamar una corriente I1. Por aquí circula una corriente de esta forma, que le voy a llamar una corriente I2. Y por aquí una corriente de la misma forma, que la voy a llamar I3. Son corrientes que van a circular por cada una de esas mallas que tenemos allí. ¿Ya? Ahora, necesito determinar las polaridades correspondientes. Vamos a ubicar los puntos se quedan aquí abajo y aquí abajo, el punto se encuentra aquí arriba y se encuentra aquí abajo. Esos son los puntos que tienen nuestros inductores. Vamos viendo, estableciendo la regla de los puntos. Vamos con la polaridad de esta fuente. ¿Ya? La polaridad de esta fuente se debe o esta fuente de voltaje aparece por el acoplamiento magnético producido por esta bobina llamada L2 hacia esta bobina llamada L1. Por lo tanto, deberé considerar la corriente que circula a través de la bobina L2. Esto es de L2, no se olviden. Entonces, vamos por aquí, seguimos la circulación de la corriente y nos damos cuenta que ingresa por la terminal con punto, lo cual provocará un voltaje positivo en la terminal con punto de la bobina L1. Y la terminal con punto se encuentra en la parte de abajo, por lo tanto tendremos positivo abajo, negativo arriba. Y este valor de la primera fuente controlada va a ser el valor
de la inductancia, de la reactancia inductiva de acoplamiento magnético multiplicado por la corriente que la produce. Estamos hablando de J, esto de aquí voy a colocarlo acá abajo, puede ser J 14.23 multiplicado por el valor de I2. ¿Ya? Esto se encuentra, no se olviden, aquí. J 14.23, estos tres, ¿no? Por si acaso. Estos tres multiplicado por I2. Vamos a hacer un poquito más claro. Ya. J 14.23 multiplicado por I2. Ya, listo. Tenemos el valor de la primera fuente. Vamos con el valor de la segunda fuente controlada. Esto de aquí se debe al acoplamiento inductivo existente entre entre el L1 y el L2. Es más, se debe al campo magnético producido por L1. Entonces debemos tomar en cuenta el elemento de quién produce el campo magnético. Entonces, como me produce L1 y afecta a L2, vamos a tomar en cuenta la corriente que circula a través de L1. Viene esta corriente y nos encontramos que ingresa por la terminal sin punto de L1, lo cual va a ocasionar una polaridad positiva en la terminal sin punto de L2. La terminal sin punto de L2 se encuentra en la parte superior, por lo tanto tendremos positivo arriba, negativo abajo, y el valor de esta fuente va a tener un valor. Acoplamiento inductivo 14.23, J 14.23 multiplicado por la corriente que produce ese acoplamiento es I1. ¿Listo? ¿Ya? Positivo y negativo que polariza esta corriente que tenemos aquí, esta corriente I2. Vamos ahora con el resto de elementos. Con este elemento de aquí, con esta bobina que es L3 y esta de aquí es L4, vamos con esta fuente controlada. Esta fuente controlada es producida por la corriente que circula a través de L4. Entonces tomamos en cuenta esta corriente y es la corriente I3. Esta corriente I3 viene por aquí, ingresa en la terminal con punto, por lo tanto provocará un valor positivo en la terminal positiva de L3. Y eso se encuentra arriba. Por lo tanto tendré positivo arriba, negativo abajo, y el valor de esa fuente que tenemos aquí va a tener un valor de acoplamiento magnético J15.81 multiplicado por la corriente que provoca ese acoplamiento magnético, en este caso la corriente que circula a través del E4, y es el valor de I3. Listo. Vamos ahora con la última fuente controlada. Esto se debe al campo magnético producido por el E3 y por la corriente que circula a través del E3. La corriente que circula a través del E3 es I2. Ingresa en la terminal con punto del E3, provoca un voltaje, una polaridad positiva en el punto del E4. Entonces, el punto se encuentra abajo, tendremos polaridad positiva abajo, negativa arriba. Y este valor de esta fuente controlada va a ser acoplamiento magnético J15.81 con un valor y multiplicado por la corriente que produce ese acoplamiento magnético, que es I2, obviamente la corriente que circula a través de L3. De esta forma hemos establecido ya nuestro equivalente o nuestro circuito equivalente en fasores. Lo único que debemos hacer aquí es aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en cada una de estas mallas que tenemos aquí. Aquí me polariza positivo y negativo, ¿ya? Leyes de voltajes de Kirchhoff en todas las mallas que tenemos aquí. Entonces, aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff, voy a tener lo siguiente. Voy a cambiar de color de lápiz y vamos a tener lo siguiente. Vamos con una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, donde esta es mi malla 1, esta es mi malla 2 y esta es mi malla 3. ¿Ya? Vamos en la malla 1. Entonces, esto será igual a J10 veces I1 menos J14.23 veces I2, y esto será igual a 8. No se olviden, esto es más y esto es menos, ¿no? Aquí también estaba más y menos originalmente. Entonces, esto de aquí es mi ecuación número 1. Primera ecuación. Ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Vamos a colocar aquí malla 2. Con mi malla número 2 voy a tener las siguientes ecuaciones, es decir, voy a recorrer toda esta malla que tenemos aquí. Ya, entonces voy a tener 2 veces I2 más J5 veces I2 más J 15.81 veces I3
más J 25 veces I2 menos J 14.23 veces I1 y esto es igual a 0. Eso implica que voy a tener la siguiente ecuación. Agrupando términos semejantes en función de las corrientes voy a tener menos J 14.23 veces I1 más 2 más J 30 veces I2 más J 15.81 veces I3 y esto es igual a 0. Ecuación número 2. Listo. Vamos con las leyes de voltajes de Kirchhoff en la malla 3. Vamos a aplicar en la malla 3, entonces tendría los siguientes valores. Tendría 10 veces el valor de I3 más J50 veces el valor de I3 más J50 veces el valor de I3 y tendría más J 15.81 veces el valor de I2 es igual a 0. Eso implica que voy a tener lo siguiente. Voy a tener J 15.81 veces I2 más, tengo un valor de 10, más J50 veces I3 y esto es igual a 0. Tercera ecuación. Esto me va a producir la siguiente matriz, la matriz que tenemos a continuación. Agrupando, ¿no es cierto?, cada uno de estos términos, voy a tener la siguiente matriz de coeficientes. J10 en I1, luego tengo menos J14.23, J14.23 en I2, tengo 0 en I3. No se olviden que esto está en función de I1, I2 e I3. Y esto de aquí va a ser igual a 8. Matriz de resultados. ¿Ya? Siguiente ecuación. En la siguiente ecuación tengo menos J14.23 y 1. Entonces coloco menos J14.23 veces I1. Y aquí tengo 2 más J30 veces I2. 2 más J30 veces I2. J15.81 y 3. J15.81 y 3. Y esto es igual a 0. Tercera ecuación. En tercera ecuación tengo 0 en I1, tengo J15.81 en I2 y tengo 10 más J50 en I3. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Este sistema de ecuaciones lo pueden resolver como ustedes quieran. Es más, aprovechen ahora que pueden utilizar MATLAB, porque en clases presenciales ustedes tendrían que resolver ese sistema de ecuaciones de forma manual, utilizando cualquier método de álgebra lineal para resolver ecuaciones. Entonces, aprovechen ahora que pueden utilizar MATLAB. Con MATLAB es simplemente, así como vimos en unas clases anteriores, en las primeras clases, esta es la matriz A, esta es la matriz de corrientes, por así llamarlo, y esta es mi matriz B, y va a ser mi matriz de resultados. Yo puedo establecer una matriz C que sea igual a la inversa de la matriz A, y luego el valor de las corrientes, yo puedo hacer, o puedo decir que va a ser igual al valor de C multiplicado por B. Y esto me va a dar como resultado los valores de I1, los valores de I2 y los valores de I3. Son 3 pasos que deben hacer para resolver esa matriz. Entonces, utilizando MATLAB, me dan los siguientes resultados. Voy a tener el valor de I1, vamos a colocar aquí I1, que va a ser igual a 1.45 menos J 3.21 amperios. La corriente 2 y 2 es 1.02 menos J 1.69 amperios. La corriente 3 va a ser igual a menos 0.41 más J 0.45 amperios. ¿Ya?
Por lo tanto, yo puedo decir que el valor de B sub 0, regresando acá, el valor de B sub 0, si ustedes se fijan, es igual a 10 veces el valor de la corriente 3. B sub 0 es igual a 10 veces el valor de la corriente 3. Y eso me va a dar un valor de 6.09 con un ángulo de 132.3 grados. 132.3 grados. Aquí tengo la corriente y 3, ¿ya? Simplemente lo transformo a coordenadas polares. Eso implica, no se olviden, si asumí y si utilicé este valor como voltaje pico, como valor pico, entonces todos los valores van a estar expresados en función de valores pico. Este valor de aquí va a tener como resultado valor pico. Entonces esto de aquí es un valor pico de voltaje. Eso implicaría que el voltaje de salida en función del tiempo va a ser igual a 6.09 que multiplica al seno. Si aquí me dice función seno, aquí también tendré función seno. Entonces el seno de 1000 multiplicado por t más el valor de 132.3 grados. Y estos son voltios. Esto es lo que me solicitaban, ¿ya? Y de esa forma he resuelto el ejercicio. Entonces, pasos importantes o cuidados que debería tener. Primero, interpretar bien cómo establezco estas fuentes controladas de voltaje. Segundo, observar bien qué tengo como dato, porque si tengo como dato elementos que, por ejemplo, aquí me dice que tengo valores de inductancia, entonces no se trata de un transformador ideal, se trata de un transformador lineal. Entonces podría utilizar tranquilamente estos elementos que me permiten, o estos circuitos equivalentes que me facilitan la tarea. Ahora, no se olviden que necesitamos determinar correctamente los valores de inductancia mutua y las correspondientes reactancias existentes dentro del circuito. De esa forma, lo único que hice es establecer las tres corrientes de malla y resolver este circuito como una matriz de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ya? Y eso era lo que se necesitaba encontrar. Eso el año pasado, el semestre pasado. ¿Alguna Sí, pregunta o inquietud respecto a este ejercicio? sí. Sí. Una pregunta, por ejemplo, si al inicio me hubiese pedido que resuelva tanto para 8 seno de 1000t y después para 8 coseno de 1000t, hubiera bastado solo resolver para el seno y a la final, a la respuesta última, transformarle del seno al coseno. Exactamente. ¿Sí? Ah, En el caso de que, por ejemplo, si les hubiese dicho, exprese el voltaje de salida como lo siguiente, que sería A coseno de 1000t más un valor de B en grados. Estos voltios. Determina el valor de A y determina el valor de B. ¿Ya? Entonces, no se olviden, si ustedes utilizaron o trabajaron con los valores seno, el resultado va a tener en valor seno. Si la respuesta les hubiese dicho que expresen en forma de coseno, entonces utilicen la relación de transformación de senos y cosenos. ¿Ya? Solamente tienen que sumar o restar 90 grados entre una y la otra, dependiendo de a qué quiero transformar, de coseno a seno o de seno a coseno. ¿Ya? Entonces, de esa forma pueden resolver. El valor del módulo obviamente va a ser el mismo, pero el valor del ángulo cambiaría. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y eso ha sido con respecto a este tema de circuitos con acoplamiento magnético. ¿Ya? Entonces, hasta ahí esta parte. La prueba iría hasta este punto, ¿no? La prueba no va a incluir lo que vamos a ver a continuación en las clases subsiguientes, sino que, como les digo, necesitamos avanzar un poquito más en la materia para que ustedes tengan cierto conocimiento para las siguientes prácticas de laboratorio que tiene que ver con la respuesta completa en el dominio del tiempo en circuitos de primero y segundo orden. Es por eso que también para que ustedes puedan resolver sus deberes con tiempo, para que puedan prepararse para la prueba, vamos a dejar un poquito para después de esta prueba número 3. Pero hasta aquí sería el contenido de la prueba número 3, ¿ya? Entonces, permítanme Ángel, compartirles las siguientes diapositivas, ¿sí? ¿me Sí, puedes repetir tal vez cómo sacó la polaridad de la cuarta fuente de corriente controlada por voltaje, por favor? esta de aquí, Sí, de eso. ya, Por- correcto, ya no hay ningún problema. Ya. Esta fuente cuarta, si es que decimos esta cuarta fuente de voltaje controlada por corriente, se debe a este efecto que vamos a tener en esta bobina, ¿ya? De la bobina L3. Esta fuente es producida por el flujo magnético
que es producido por la bobina 3. Entonces, necesitamos tomar en cuenta el flujo magnético de la bobina que lo produce. Y para que se produzca este flujo magnético de L3, obviamente debe circular una corriente. Y la corriente que circula por L3 es la corriente I2. ¿Ya? Entonces, si determinamos el voltaje aquí, necesitamos tomar en cuenta el valor de la corriente I2. Entonces, si te fijas, la corriente I2 ingresa por la terminal por punto. Estamos ingresando por la terminal por punto de L3. ¿Ya? Eso implica que en L4 se va a ver reflejado como una fuente de voltaje controlada por corriente, cuyo terminal positiva va a estar ubicado en el punto, en este caso del L4. ¿Por qué? Porque la corriente 2 ingresa en la terminal con punto, entonces eso produce una terminal positiva en la terminal con punto del L4, es decir, en la parte inferior. Así más. Entonces, la polaridad tendrá que ver con positivo abajo y negativo arriba. Y es por eso que tenemos esa polaridad. ¿Por qué? Porque la corriente I2, que es la que produce el flujo magnético, ingresa por la terminal por punto de esta bobina, entonces provoca una terminal positiva en la terminal con punto de la bobina, en este caso L4. Y eso significa positivo abajo, negativo arriba, se ve reflejado con positivo abajo, negativo arriba. Lo propio con esta que tenemos de aquí, con L3. Esta fuente se debe al flujo producido por L4. Entonces tenemos que tomar en cuenta, o debemos tomar en cuenta, la corriente que va a circular a través del E4. Esta corriente ya definimos, nosotros definimos el sentido de circulación de la corriente, ¿no? En función de lo que yo definí el sentido de circulación de la corriente, entonces me encuentro que la corriente ingresa por la terminal por punto de L4. Esto provoca una terminal positiva en la terminal por punto de L3. Entonces, la terminal con punto se encuentra arriba, tendría positivo arriba, negativo abajo, lo cual se ve reflejado positivo arriba y negativo abajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos las polaridades en estas fuentes que tenemos allí. ¿Me confirmas si está respondida tu pregunta? Sí, Inge, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, hasta allí este tema de circuitos con acoplamiento magnético. Permítame compartirles el siguiente grupo de diapositivas que corresponden al siguiente tema. ¿Me confirma si ya pueden ver los diapositivas? Sí, Inge, sí se puede ver. Gracias. Está un poquito lento en mi caso. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar con esta parte que corresponde al análisis de respuesta en el dominio del tiempo.
Si ustedes se fijan, hasta el momento hemos considerado los circuitos eléctricos como que se encuentran en estado estable. Tanto lo que vieron en tecnología eléctrica como en el caso de los circuitos en AC que hemos visto hasta este momento, siempre hemos considerado como circuitos que se encuentran en estado estable. ¿Qué significa que se encuentran en estado estable? Significa que ya pasó mucho tiempo después de que fueron energizados. Después de que se conectó el circuito ha pasado mucho tiempo. Y cuando hablamos de mucho tiempo estamos hablando de segundos, ¿no? Pero ya se estabilizaron esos circuitos y ya se encuentran funcionando en un estado estable. A eso nos referimos cuando trabajamos con estado estable. Ahora, este objetivo, el objetivo de esta parte que estamos observando aquí, es ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede con los circuitos eléctricos apenas son conectados, es decir, en el instante que son conectados. Porque ustedes conocen que en DC los inductores y los capacitores tienen su comportamiento especial, pero eso es cuando ya tenemos en estado estable. Los inductores se comportan como un circuito cerrado, los capacitores pues, se comportan como un circuito abierto, pero eso ya es en el estado estable. Aquí lo que vamos a tratar es qué sucede cuando son energizados, es decir, desde el instante que son energizados. ¿Qué sucede con la corriente y voltaje en el capacitor cuando son energizados? ¿Qué sucede con la corriente y voltaje en el inductor cuando son energizados? Porque obviamente van a suceder intercambios de energías, de corrientes y de voltajes hasta que se estabilicen. Entonces, el objetivo de esta parte de aquí es realizar el análisis de circuitos eléctricos en todo el instante de tiempo, es decir, para todo instante de tiempo. Desde la parte transitoria, que es lo que vamos a analizar, hasta la parte estable. Entonces, tanto la parte transitoria como la parte estable se pueden representar con ecuaciones matemáticas. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, que en cuestiones de funciones en los voltajes y corrientes en AC, lo único que teníamos es fasores y expresábamos en las funciones seno y coseno. Pero esas funciones seno y coseno que encontramos anteriormente solamente aplican para el estado estable. Aquí vamos a encontrar ecuaciones que aplican para todo el instante de tiempo. Es decir, contendrán esas funciones que ustedes encontraron, más otro tipo de ecuaciones o funciones que tienen que ver o que solamente actúan en el estado transitorio del circuito. Entonces, esta es la parte de análisis de respuesta en el dominio del tiempo. Para comprender esto, hay que entender lo siguiente. Primero, aquí tenemos un circuito eléctrico. Esto corresponde a mi circuito eléctrico. Puede ser cualquier circuito eléctrico que ustedes puedan imaginarse. Tengo una entrada que podría ser voltajes, corrientes y tengo una salida que podría ser voltajes y corrientes en algún elemento existente en el circuito eléctrico. Este circuito eléctrico que tenemos aquí puede ser un circuito de primero o de segundo orden. ¿Cuándo es un circuito de primer orden? Cuando mi ecuación que refleja el comportamiento de este circuito eléctrico es de orden 1. Es decir, solamente existe orden 1. Y es de segundo orden cuando la ecuación que refleja el funcionamiento de este circuito eléctrico tiene orden 2, es decir, es una ecuación cuadrática. Es algo parecido a eso. Entonces, esto puede ser un modelo de primer orden o puede ser un modelo de segundo orden. Cuando tengo un modelo de primer orden es cuando tengo una combinación de un resistor con un capacitor o un resistor con un inductor. Es decir, siempre combino el resistor con un capacitor o el resistor con un inductor, pero nunca los tres en conjunto. Mientras que tengo modelos de segundo orden, cuando combino en mi circuito eléctrico la presencia de resistores, capacitores e inductores. ¿Ya? Entonces, modelo de primer orden solamente cuando tengo un resistor, inductor o resistor, capacitor. Y en segundo orden o modelo de segundo orden va a ser un circuito eléctrico que combine los tres elementos posibles. Ahora, para analizar eso, vamos a hacerlo a través de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales van a ser el resultado de la aplicación de leyes fundamentales en el circuito eléctrico. Es decir, en este circuito eléctrico propuesto aplicaremos ecuaciones básicas que reflejen el comportamiento de voltajes y corrientes en estos elementos que tenemos aquí. Voltajes y corrientes en capacitores, voltajes y corrientes en inductores. Entonces estamos hablando de elementos básicos, ¿no es cierto? De ecuaciones básicas. Pero esas ecuaciones básicas es necesario comprenderlas bien, cómo aplicarlas para no tener errores en la formulación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, el paso para resolver estos problemas es
plantear el circuito en el dominio del tiempo, plantear las ecuaciones diferenciales. Luego de eso tendremos una respuesta de esas ecuaciones diferenciales. Toda ecuación diferencial va a tener dos tipos de respuesta o dos componentes en una respuesta. Estamos hablando que la respuesta será una componente homogénea y la componente particular. La componente homogénea tiene que ver con el almacenamiento de energía propio de los elementos del circuito. Es decir, la componente homogénea se va a deber a la ubicación y a la, ¿cómo decirlo? A la configuración que tengan cada uno de los elementos dentro del circuito eléctrico. Mientras que la componente particular, es decir, esta segunda componente, se va a deber exclusivamente a las fuentes de energía que se encuentren y eso corresponde a la respuesta del valor en estado estable. ¿Ya? Entonces, esta respuesta puede ser o bien en voltajes o bien en corrientes, pero siempre vamos a tener dos componentes, componente homogénea y componente particular. Para entender un poquito mejor esto, es que todo esto sucede siempre y cuando exista un cambio de estado, y es por eso que decimos aquí que vamos a enfocarnos un poquito en el cambio de estado. ¿Y a qué nos referimos con el cambio de estado? Nos vamos a referir a lo siguiente. Voy a ubicar aquí un pequeño plano en el cual voy a tener los valores. Fue un poquito inclinado, vamos a borrar esto. Esto de aquí es más o menos así. Digamos que por ahí. Esto de aquí es mi función o mi valor matemático, una función del tiempo, y esto de aquí va a corresponder al eje del tiempo. Este es un valor de una función. Puede ser voltaje o puede ser corriente, cualquiera de las cosas. Podría ser voltaje en función del tiempo o podría ser corriente en función del tiempo. ¿Ya? Es lo que decimos aquí, que mi circuito se encuentra funcionando en estado estable, en un inicio. Digamos que mi circuito se encuentra funcionando de esta forma. ¿Ya? Se encuentra funcionando de esta forma. Se supone que el circuito se encuentra ya en un estado estable. Esto podría ser un valor anterior o podría inclusive energizarse desde este momento, podría ser un valor de cero. Pero el punto es que en este tiempo que tenemos aquí, en este tiempo igual a en este tiempo que voy a llamar cero, se va a producir una acción externa. Es decir, aquí en este instante se produce alguna acción externa. Que obliga a que el voltaje y la corriente de mi circuito eléctrico cambien. Por ejemplo, podría ser el cierre de un interruptor. O podría ser la apertura de un interruptor. Podría ser la desconexión de una fuente. O podría ser la conexión de una fuente. Entre otras cosas, entre otras cosas. Cualquier cosa, cualquier situación que suceda en mi circuito eléctrico y mediante esa acción externa le obligue a cambiar de estado, entonces cambiará ese parámetro que tenemos aquí hacia, por ejemplo, un incremento o decremento de la variable. Digamos que se va a incrementar la variable. Y lo que va a hacer es pasar por un estado transitorio y luego se estabiliza y se mantiene nuevamente estable. ¿Ya? Entonces, a todo circuito eléctrico se le puede ejercer una acción externa. Esta acción externa puede ser cualquiera de estas opciones, que va a obligar a que las variables de voltaje y corriente cambien de estado. Entonces, existe un valor antes de que suceda esta acción externa y existe un valor después de esta acción externa. ¿Ya? Inclusive, esta acción externa podría obligarle a mi circuito eléctrico a comportarse de otra forma, porque podría por allí, qué sé yo, conectar algún otro elemento, alguna otra resistencia, inductancia, y podría ser que después de esa acción externa, que sería conectar, por ejemplo, un capacitor o un inductor, mi circuito comience a comportarse de esta forma. ¿Así? ¿Ya?
O podría mi circuito eléctrico después de esa acción externa comportarse de esta forma. Es decir, aplico la acción externa y mi circuito se incrementa, pasa al estado transitorio y luego llega otra vez al estado estable. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que afecte a mi circuito eléctrico, cualquier situación que decimos de acción externa, lo que va a hacer es romper este estado de estabilidad, porque aquí tenemos estado estable, y provoca un cambio de estado que va a pasar por una parte transitoria. Esta de aquí va a ser la parte transitoria, para luego estabilizarse otra vez. Luego se estabiliza otra vez. Entonces es conveniente conocer y es muy importante que ustedes conozcan que todo circuito eléctrico va a pasar siempre por una etapa, por una parte transitoria. ¿Qué pasa si si apenas conectamos el circuito eléctrico? Entonces también se aplica lo mismo. Si apenas conecto un circuito eléctrico, es decir, si en este tiempo, en un tiempo determinado, donde este podría ser una función, ya saben que esa función puede ser voltaje o corriente, si en un determinado instante de tiempo, que voy a llamarlo, qué sé yo, aquí un valor igual a T0, energizo mi circuito. Digamos que esto se trata de voltaje en alguna parte, ¿no? Voltaje en alguna parte del circuito, ¿ya? Entonces, digamos que el voltaje en un elemento de un inicio es igual a cero, entonces tendrá un valor de cero, hasta que aquí ocurre el cambio de estado. Aquí en tiempo igual a cero. Entonces, esto podría provocar un incremento de voltaje y luego podría hacer que mi circuito se estabilice. Esto de aquí es la parte transitoria y esto de aquí es la parte estable. Entonces, si ustedes se fijan, sucede exactamente lo mismo. Mi circuito se encontraba de forma estable. Sucedió algo que provocó un cambio en el circuito, entonces tenemos la parte transitoria. Y luego otra vez vuelve a mostrarse o estar en estado estable. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es prácticamente la base de lo que vamos a tratar en este último tema. Es decir, vamos a encontrar una ecuación una ecuación en el dominio del tiempo que exprese tanto la parte transitoria, la parte estable anterior al evento de cambio, el valor en la parte transitoria y el valor en estado estable. Entonces, a toda esta respuesta que tenemos, a toda esta respuesta que tenemos en los intervalos, si yo les llamo intervalo, un intervalo 1 estable, 2 transitoria y 3 estable, a la respuesta de la parte 1 más la parte 2 más la parte 3 en función del tiempo, es decir, en función del tiempo, se corresponde o se conoce como respuesta completa en el dominio del tiempo. Aquí también vamos a tener la parte 1 se encuentra aquí, la parte 2 se encuentra aquí, la parte 3 se encuentra acá. Entonces, yo puedo encontrar una ecuación que agrupe el comportamiento de la parte 1 más la parte 2 más la parte 3. Entonces, a eso se corresponde como la respuesta completa en el dominio del tiempo. ¿Hay cómo trabajar en la frecuencia? Claro que hay cómo trabajar en la frecuencia, pero eso van a trabajarlo en el siguiente semestre, en análisis de circuitos. Allí van a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer en lo que queda del semestre, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Que las cosas se facilitan? Sí, las cosas se facilitan mucho. En la parte, en el dominio del tiempo, sí es un poquito es cuestión de obtener correctamente las ecuaciones diferenciales. En el dominio de la frecuencia, solamente es cuestión de aplicar bien números complejos. Pero sí, eso lo van a ver después. Ahora vamos a enfocarnos en la parte de respuesta completa en el dominio del tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud? Continuamos. En el dominio del tiempo necesitamos conocer convenientemente cuál es el comportamiento de los elementos. De la física básica o de los circuitos básicos, tenemos aquí lo que corresponden a los capacitores, en este caso un capacitor. ¿Cómo se comporta un capacitor en el dominio del tiempo? Se comporta de la siguiente forma.
Tenemos aquí, ¿no es cierto?, una corriente que ingresa a un capacitor y tenemos un voltaje en el capacitor. Estos son dos símbolos posibles que podrían tener en el capacitor. ¿Ya? Positivo por donde ingresa la corriente, negativo por donde sale. ¿Ya? Entonces me polariza el capacitor con esta polaridad, más y menos, arriba y abajo. La corriente en el capacitor va a ser igual al valor de la capacitancia, es decir, este valor que tenemos de aquí de la capacitancia, multiplicado por la derivada del voltaje que existe en el capacitor, este voltaje que existe en el capacitor, con respecto al tiempo. Esto de aquí es capacitancia eléctrica, corriente que circula en el capacitor, y esto es voltaje en las terminales del capacitor. Esto es la corriente en el capacitor. ¿Ya? Ahora, yo puedo descomponer esta parte de aquí de la corriente del capacitor, ¿ya? Y puedo despejar. Yo puedo despejar tranquilamente de esta fórmula que tengo aquí y puedo encontrar el valor del voltaje en el capacitor, es decir, voltaje en el dominio del tiempo. Esto, despejando, va a ser igual a 1 sobre C integral de menos infinito hasta un valor de T por la corriente en el capacitor de T. Simplemente estoy despejando el valor del voltaje. El inverso de la derivada es la integral. ¿Ya? Entonces solamente estoy despejando. Entonces, si ustedes se fijan, esto es el comportamiento del voltaje que va desde una parte menos infinito hasta una parte que estoy considerando como el tiempo. Dicho en otras palabras, yo podría considerar que el voltaje en el capacitor está dado por una función que está formada desde el menos infinito, si este es mi recorrido del tiempo, ¿no? Hasta un valor presente que le estoy llamando un valor t, ¿ya? De esa forma. Ahora, ¿qué pasa si de alguna forma existe una discontinuidad? ¿Qué pasa? ¿A qué nos referimos con discontinuidad? ¿Qué pasa si en este tiempo, en un tiempo aquí entre menos infinito y el tiempo actual, existe una pequeña perturbación aquí, en un tiempo que le voy a llamar en un tiempo igual a cero? Esta perturbación de aquí, estamos hablando de esto, de esta acción externa que le obliga al capacitor a cambiar su estado. Por ejemplo, de voltaje, le obliga a cambiar el voltaje en el capacitor, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí en cuenta este tiempo igual a cero, entonces podría existir algo en ese voltaje en el capacitor, o mi función, o mi valor de mi voltaje en el capacitor podría cambiar. Podría cambiar debido a qué? Cambia debido a que ocurre una acción externa. Hasta ahí todo bien. Ahora presten atención a lo siguiente. Si yo hiciera un pequeño zoom, si yo hiciera un pequeño zoom aquí en esta parte que tenemos aquí, hago un pequeño zoom de esta forma, así digamos que este va a ser mi zoom, ¿no? Y lo vamos a hacer un poquito más grande, esta imagen, justamente en esa parte. Hagan cuenta que le estoy alargando, le estoy agrandando esa imagen. Yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí el eje, obviamente, voy a tener el eje. Y por otra parte, aquí voy a tener mi tiempo es igual a cero. Mi tiempo igual a cero. Aquí voy a tener tiempo igual a cero. No sé cambiar de color. Ya. Eso implica que ese tiempo igual a cero, vamos a tener 3 instantes claramente definidos. Repito, en ese tiempo igual a cero vamos a tener 3 instantes claramente definidos. El primero es antes de que suceda el evento, que lo voy a llamar un valor de 0 menos, es un valor antes de que ocurra el evento. Después del evento le voy a llamar un tiempo 0 más, ¿sí? 0 más, ¿ya? Y cuando sucede el evento le voy a llamar un tiempo igual a 0. ¿Qué es lo que decimos? 0 menos significa el valor que tiene esa función de voltaje justo antes de que ocurra la acción externa, justo antes de que ocurra la acción externa. Tiempo igual a 0 es justo en el momento que ocurrió la acción externa y 0 más es el tiempo inmediatamente después de que ocurrió la acción externa. Tomando en cuenta estas consideraciones que ustedes pueden observar aquí, yo podría, en cierto modo, descomponer esa función del voltaje en el capacitor de la siguiente forma. Yo podría decir
que mi voltaje en el capacitor, en este caso, voltaje en el capacitor, en función del tiempo va a ser igual. Aquí, si ustedes pueden observar, tenemos tres instantes claramente definidos. Sería el inverso, es decir, 1 sobre C, que va desde menos de infinito hasta un instante t igual a 0 menos. ¿Ya? Hasta 0 menos. O simplemente 0 menos. Vamos a ubicarlo solamente con 0 menos. Ya sabemos que está en función del tiempo, entonces eso corresponde a tiempo. Y esto de aquí es un valor de 0 menos. Listo. ¿De qué? De la corriente en función del tiempo. Más, si ustedes se fijan, entre 0 menos y 0 más existe un valor, y esto de aquí se viene reflejado como 1 sobre C, la integral de 0 menos a 0 más de la corriente del tiempo en función del tiempo. Estamos considerando entre estos dos instantes de tiempo y luego más lo que sería el resto. 1 sobre C integral de 0 menos hasta el tiempo de la corriente en el tiempo por la derivada del tiempo. ¿Qué es lo que catalogué aquí? Lo que estoy haciendo es tomando en cuenta todos los valores o todas las opciones posibles que tienen que ver. Primero, en estado estable. Segundo, cuando sucede el cambio. Y tercero, inmediatamente después de que sucede el cambio. ¿Ya? Ahora, este valor que tenemos aquí, este valor que tenemos aquí, se debe a una función llamada impulso. Esto se debe o es debido a un impulso. Ya vamos a ver qué se llama impulso. ¿Ya? Pero lo único que vamos a anticiparnos es que esto de aquí se debe a un impulso. ¿Ya? Entonces, yo podría decir, o podría considerar, o podría replantear esta fórmula de la siguiente manera. Yo puedo decir que mi voltaje en función del tiempo, va a ser igual. Vamos a relacionar cada uno de estos. A todo esto de aquí, le voy a llamar un voltaje 0 menos, al valor que tiene en 0 menos. Es decir, va a ser igual al valor en 0 menos. ¿Ya? Obviamente está en el dominio del tiempo. Más a este valor debido al impulso le voy a llamar un valor B0. Voy a colocar aquí más B0. Y luego más la integral de 0 menos hasta el tiempo de la corriente en función del tiempo derivada del tiempo. Esto de aquí, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué va de 0 menos hasta t? No, y sería 0 más hasta t. Ah, sí, perdón, es de 0 más hasta t. Es correcto. Vamos a corregir esto. Sí, es de 0 más hasta el tiempo. Ya, listo. Está correcto. Y aquí es desde 0 más hasta el tiempo. Ya, entonces va desde 0 más hasta el tiempo. Ya. Entonces, vamos a definir condiciones aquí. Esto de aquí es el circuito en estado estable. Y de aquí lo que voy a obtener son condiciones iniciales. De esta parte voy a obtener condiciones iniciales. Iniciales. ¿Para qué? Para resolver esto de aquí, que es mi ecuación diferencial ordinaria. Cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial ordinaria, necesitan valores de frontera, necesitan valores o condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, esas condiciones iniciales que van a necesitar para esta ecuación diferencial ordinaria, la van a obtener de estos estados anteriores. Y luego de eso, obviamente, se podría resolver esa ecuación diferencial ordinaria. Entonces, como les digo, vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Deberían en este momento revisar sus apuntes de la materia en la cual observaron ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, revisen todos sus apuntes y revisen toda la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias en cuestión de aplicación a lo que son circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, podemos decir que estas condiciones iniciales se vienen a reflejar en lo siguiente. Si ustedes se fijan, estas condiciones iniciales
se encuentran justamente enfocadas en esto de aquí, en esta parte que tenemos aquí. Y estas ecuaciones o estas condiciones iniciales vienen a ser el punto de partida en el tiempo 0 más. Es decir, inmediatamente que ocurrió el cambio. Entonces, yo puedo decir que en cierta forma o en cierto modo, las condiciones o la condición con la que arranca, en este caso el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 más, va a ser igual a la suma de las condiciones iniciales, es decir, lo que sucede en 0 menos cuando se encontraba en estado estable, más el valor debido a los impulsos que pueden existir. Si no existen impulsos, este valor es igual a 0. Si es que existen impulsos, existe un valor de 0. ¿Ya? Repito, si no existen impulsos, este valor que tenemos aquí es igual a 0. Si existen impulsos, entonces será diferente de 0. En el caso de que B sub 0 más sea igual a B sub 0 menos, entonces no existen discontinuidades y se tiene una onda continua. ¿Cuándo tenemos ese caso? Fíjense aquí. Aquí tenemos el caso en que B sub 0 menos, vamos a cambiar de color. Aquí tengo justo el par más es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor en 0 menos, con el que arranca, va a ser el mismo valor en 0 más. Por lo tanto, es una función continua. Si ustedes se fijan, no existe alguna discontinuidad en la función, sino esta función llega a este punto y continúa de este punto hasta que se estabilice. Pero, así como teníamos en el mismo ejemplo, ya, si es que, por ejemplo, yo tengo aquí una función de voltaje, donde esto es voltaje en función del tiempo, y esto es tiempo, si es que mi circuito, por ejemplo, funcionaba de una forma, voy a colocar aquí, qué sé yo, se encontraba en estado estable el voltaje en el capacitor, listo, el voltaje en el capacitor era una línea recta hasta aquí. De pronto hubo una situación que le obligó a cambiar inmediatamente desde este tiempo llamado 0 hacia un valor más o menos por acá. Y cambió de esta forma. Digamos que cambió desde aquí y cambió así de esta forma. Y luego nuevamente se estabiliza. ¿Ya? A esto de aquí se conoce con el nombre de discontinuidad. Y la discontinuidad es solamente provocada por impulsos. Es decir, esta discontinuidad se refiere a este valor que tienen aquí. Si ustedes se fijan aquí, el valor en 0 menos es diferente al valor en 0 más. El valor en 0 menos está por aquí. El valor en 0 más está por acá arriba. ¿Ya? Entonces, es una discontinuidad. Y la discontinuidad es ocasionada por los impulsos. La discontinuidad se debe a los impulsos. Y los impulsos se los abrevia con una línea vertical, con una flecha vertical, así. Esos son impulsos. Así lo vamos a llamar a un impulso. ¿En qué instante el impulso? En el instante T0. Existió un impulso en el instante T0. Eso me provocan las discontinuidades en la función. Entonces, como ustedes pueden observar, partimos de una ecuación extremadamente sencilla que quizá muchos de ustedes lo vieron en alguna materia de física, y hemos aplicado esa función, esa ecuación que tenemos allí, para descomponerle en tres instantes completamente definidos. Tengo los valores anteriores, es decir, antes de que ocurra el evento, justo en el instante que ocurre el evento, y luego qué es lo que sucede cuando inmediatamente después del evento. Entonces tenemos valores anteriores y valores actuales, donde los valores actuales van a corresponder a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Todo lo que ocurrió antes del evento, antes de la acción externa, me van a servir para obtener condiciones iniciales para mi ecuación diferencial ordinaria. Y esto aplica tanto para voltajes como corrientes en cualquier elemento del circuito. En este caso estamos observando qué es lo que sucede con el capacitor. Solamente con el capacitor, aprovechando que tenemos esta función de aquí. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, chicos. Y una cuestión, ¿por qué decíamos que B sub 0 más es igual a B sub 0 menos más B sub 0?
B sub 0 menos B sub 0 más. Ya, listo. Lo que pasa es que internamente, dentro de esto, ya, esto de aquí viene a estar reflejado aquí, ¿no es cierto? Viene a estar reflejado por esta función, por esta ecuación que tenemos aquí. ¿Ya? A todo este conjunto de aquí lo hemos llamado B sub 0 menos. ¿Ya? A todo este conjunto de aquí lo hemos llamado B sub 0. Y a todo este conjunto de aquí lo hemos llamado como una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, lo que sucede aquí dentro es que para obtener ese valor de 0 más, este valor de 0 más será igual a lo que tenía el valor en 0 menos, es decir, justamente aquí en 0 menos, más lo que sucede internamente por aquí. Si tú te fijas, este voltaje de aquí es el valor en 0. Sería voltaje 0. Este valor de aquí es el valor en 0 menos. Entonces, para obtener el voltaje en 0 más, sería igual a la acción que tenemos en el voltaje en 0 menos, es decir, lo que tenía inicialmente, más el valor que le obligó a cambiar en esa discontinuidad que se llama B0 y es debido a los impulsos, y la suma de B0 menos más B0 me da justamente este valor de aquí, que corresponde al valor de 0 más. Entonces, sumamos valores anteriores, valores debidos a impulsos, y eso me otorgará el punto de arranque para mi nueva función, es decir, el punto de arranque para esta ecuación diferencial. Ya me confirma si está respondida tu pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Eso es lo que corresponde a los capacitores en el dominio del tiempo. Análogamente, podemos analizar qué es lo que sucede con los inductores en el dominio del tiempo. Los inductores en el dominio del tiempo se comportan de forma contraria a los capacitores, y eso ya lo deben conocer. En este caso, el voltaje en el inductor es igual a L de I a de T, donde L es el valor de la inductancia, I es la corriente que circula a través del inductor, y voltaje es el voltaje en las terminales del inductor. En este caso asumimos un inductor considerado ideal. ¿Por qué ideal? Porque solamente tiene inductancia. Un inductor real tiene la parte inductiva más la parte resistiva. Pero aquí estamos hablando de componentes ideales. Y esto de aquí es un inductor ideal. Entonces, como tengo un inductor ideal, entonces vamos a considerar lo siguiente. Análogamente a lo que hicimos anteriormente, podemos decir que la corriente en el inductor, es decir, despejando de aquí, yo puedo decir que la corriente en el inductor en el dominio del tiempo va a ser igual a 1 sobre L, la integral de menos infinito hasta un valor actual del tiempo de voltaje en el inductor en el dominio del tiempo. ¿Ya? De eso yo puedo aplicar la misma lógica que hice en el capacitor, es decir, descomponer a esta corriente en 3 instantes claramente definidos, es decir, 1 sobre L de menos infinito hasta llamarlo un tiempo 0 menos, de voltaje del inductor en el dominio del tiempo, más el valor que existe entre 0 menos y 0 más, que se debe a los impulsos de voltaje en el inductor en el dominio del tiempo, y más el valor que tenemos actualmente, es decir, de 0 más hasta un valor del tiempo, y esto es el voltaje en el inductor en el dominio del tiempo. Listo. De esto, aplicando exactamente lo que dijimos en lo que corresponde a los capacitores, ¿eso qué quiere decir? Que podemos decir que todo esto corresponde al valor en 0 menos, es decir, es la corriente en 0 menos. Esto de aquí es todo el valor que corresponde al valor en 0, voy a llamar una corriente I0. No se olviden que esto es debido a los impulsos, debido a un impulso, a un impulso. Y no es cualquier impulso, es un impulso de voltaje. Si ustedes se fijan, es un impulso de voltaje. Y esto de aquí va a ser, obviamente, los valores que van a partir en el tiempo 0 más. Esto en cuestión de condiciones iniciales. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir que en cuanto a condiciones iniciales, voy a tener que la corriente en 0 menos, en 0 más, va a ser igual a la corriente en 0 menos, más un valor de corriente y 0, en el caso de que existan impulsos. Nuevamente, si no existen impulsos, entonces la corriente
en 0 más es igual a la corriente en 0 menos, y esto de aquí corresponde a una función continua. No se olviden que las condiciones iniciales voy a encontrarlas de estos valores, de estos dos valores, y en esta parte de aquí voy a aplicar mis ecuaciones diferenciales ordinarias. Los valores iniciales, los valores de frontera, como quieran llamar o como aparezcan en los textos, para estas ecuaciones diferenciales ordinarias, los vamos a tomar directamente o las vamos a analizar o las vamos a deducir directamente de los estados anteriores. Es decir, el estado que se encontraba estable antes de que suceda la acción externa, durante la acción externa, en el caso de que exista un impulso. No se olviden, si no existe impulso, esto de aquí es igual a 0. Si existe un impulso de voltaje, entonces esto de aquí será diferente de 0. Y con esta parte planteamos la ecuación diferencial ordinaria, partiendo con las condiciones iniciales de 0 más. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la corriente en el inductor. Como pueden ver, es análogo al valor que tenemos en los capacitores. ¿Preguntas o inquietudes hasta ahí? Ahora, con todo esto van a aplicar diferentes o vamos a aplicar diferentes formas o valores que tienen que ver con las formas de onda de señales eléctricas. Ya. Ustedes conocen lo que es el valor continuo. Ustedes conocen lo que es el valor de un voltaje alterno. Pero aquí vamos a utilizar otro tipo de acciones o otro tipo de señales porque estamos hablando de derivadas e integrales. Entonces, aquí estamos hablando de derivadas por una parte y estamos hablando de integrales. Entonces, yo puedo manipular mis señales eléctricas y puedo derivarlas o integrarlas de esas señales eléctricas. Entonces, cada vez que yo derive o integre una señal eléctrica, se transformará de una señal eléctrica en otra señal eléctrica. Y las señales eléctricas que vamos a tratar son las siguientes, o las que vamos a tomar o vamos a analizar en este tema van a ser las siguientes. Porque luego quienes siguen automatización tendrán la materia de análisis de señales y sistemas y allí sí tendrán que ver muchas, muchas, muchas señales. Nosotros vamos a tomar en cuenta ciertas señales básicas que tienen que ver con lo siguiente. La primera son señales singulares. Y esto corresponde a la rampa unitaria. Es una señal singular. Esta rampa unitaria tiene el siguiente comportamiento y la siguiente función. Es esto de aquí. La función rampa se la abrevia con la letra R minúscula y decimos R de t es una rampa en el tiempo. ¿Qué significa eso? Esta rampa significa que tiene un valor de 0 hasta un tiempo menor que 0 y tiene un valor t, es decir, r es igual a t para todo t mayor que 0. Entonces, aquí tenemos el valor de 0, fíjense, tenemos el valor de 0, entonces la función es 0 hasta un t igual a 0, hasta t menor que 0. Desde t igual a 0 en adelante, la función comienza a crecer a medida que se incrementa el tiempo, es decir, comienza a crecer en la misma proporción. Si de aquí hacia acá pasó un tiempo de 0.5, entonces de aquí hacia arriba creció un valor de 0.5. Si de aquí hacia acá creció un valor de 1, desde aquí hacia arriba creció un valor de 1. Entonces, esto de aquí va a crecer continuamente en función del tiempo. ¿Ya? Crece continuamente. Es decir, el valor de R es igual a T. No hay ningún inconveniente con eso. Simplemente lo que me dice la función es que en un instante t igual a 0 sucede ese cambio que tenemos, un cambio de dirección. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si es que el cambio no es en el tiempo igual a 0? ¿Qué pasa si en el tiempo es igual, por ejemplo, en un tiempo de 1.5? Entonces, yo en ese caso tomaré un tiempo diferente. Y este tiempo diferente es el que tengo aquí. Lo he llamado un t sub 0, donde aquí tenemos el valor de t sub 0 que es igual a 1.5. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando yo tomo en cuenta que esta función rampa no tiene un cambio en el tiempo original que teníamos en un tiempo igual a 0, sino un instante de tiempo diferente de 0, entonces tomar en cuenta esta pequeña fórmula que tengo aquí, con este valor t sub 0. ¿Qué implica eso? Que mi función rampa es igual a un valor t, menos el valor del tiempo en el cual ocurre ese cambio. En este caso, tenemos un tiempo de 1.5. ¿Y qué significa eso? Que es 0 hasta un tiempo menor que 1.5 y tiene un valor de t menos t sub 0, es decir, le restamos el tiempo actual menos el valor del cambio para todo instante de tiempo que sea mayor a 1.5. Dicho en otras palabras, lo que estamos haciendo es desplazar esta
forma que tenemos originalmente y la desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del valor que tenemos aquí en t sub 0. En este caso, he desplazado toda esta función, si ustedes se fijan, hasta por acá. La desplazamos hacia acá y el resultado es lo que tenemos hacia abajo. ¿Qué me dice? Que es un valor de 0 hasta un tiempo menor a 1.5 y de allí comienza a crecer en la misma proporción que se incrementa el tiempo, se incrementa el valor de y exactamente en la misma proporción. ¿Eso qué quiere decir? Que crece con un valor o con una pendiente de 45 grados. ¿Ya? Esa es la señal rampa unitaria. En el caso de que quieran expresar un valor negativo, es decir, no fue en más 1.5, sino fue en menos 1.5. Simplemente tomen en cuenta que el valor t va a tener un valor de menos 0.5 y nada pasa. Todo va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Preguntas acerca de esta función. Se llama rampa por la forma que tiene, ¿no? Es una rampa prácticamente. Es por la misma forma que tiene. Vamos con la siguiente. La siguiente función, que es una señal singular, se conoce como el paso unitario. Es escalón o paso unitario. Es exactamente lo que tenemos allí. La función escalón o paso unitario significa que, o tiene que ver con lo siguiente. Nuevamente voy a tomar en cuenta un valor 0, un t igual a 0, así de esta forma. Tengo un valor t igual a 0. La función escalón o paso significa que la función va a tener un valor de 0 antes de que suceda, ¿no es cierto? En este caso, t igual a 0. Y va a tener un valor de 1. Ojo, es un valor de 1, un valor de 1, de inmediatamente después que tenemos el cambio. Es decir, es 0 hasta por aquí, y luego tiene un valor de 1 en adelante. ¿Ya? Esa es la función escalón o paso unitario. Nuevamente, al igual que la función rampa, si yo quiero desplazar la rampa hacia la izquierda o hacia la derecha, yo podría tomar en cuenta un tiempo diferente de 0. En este caso tengo un tiempo de 1.5, como pueden observar aquí. Y en este caso lo único que hago es restar este valor que tengo aquí. T menos, en este caso 1.5 será 0 cuando t es menor a 1.5 y será 1 cuando t es mayor al valor de 1.5. Solamente estamos desplazando esa señal. Nada más. Entonces, esta función que tenemos aquí va a ser igual a una función u de t menos 1.5. Listo, esa es la función u de t menos 1.5. Y esto es lo que refleja exactamente todo lo que tenemos acá. Ahora, yo podría combinar varias señales, podría hacer una suma de señales paso. Tomando en cuenta esto, yo podría hacer una suma de señales paso para obtener esto de aquí. Aquí tengo una señal paso. Si ustedes se fijan, tengo una señal paso que en T0 cambia hacia arriba y tengo otra señal paso que en T1 cambia hacia abajo. En el primer caso tengo u de t menos t sub 0 y en el segundo caso tengo menos u de menos t sub 1. Cambia hacia arriba, cambia hacia abajo. La pregunta es, si yo sumo la señal número 1, que podría ser esta señal de aquí, a la señal número 2, ¿cuánto me da gráficamente esa suma de señales? Entonces, estas señales, como ustedes pueden ver, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir y ahí viene todo un concepto o todo un proceso de análisis de señales. Nosotros, si queremos sumarle a esta señal, vamos a hacer lo siguiente, podemos hacerlo gráficamente. Gráficamente vamos a definir diferentes tiempos. En este caso tengo un tiempo t igual a 0, que viene a ser este tiempo de aquí, t0, y tengo un tiempo t1, ¿no? Un tiempo t1 que viene a ser justamente acá, un tiempo t1. ¿Ya? Lo único que voy a hacer son sumar valores en cada uno de los instantes de tiempo. Entonces, sumando valores, voy a tener exactamente lo siguiente. ¿Ya? Vamos a cambiar de color. ¿Ya? Vamos, de tiempo 0, es decir, antes del tiempo 0. Antes del tiempo 0, las dos funciones tienen un valor de 0. La función número 1 tiene 0 en esta parte de aquí y la función número 2 tiene 0 en esta parte de aquí. Entonces sumo 0 más 0, el resultado es 0. Tenemos 0. Hasta aquí. Listo. Vamos con esta parte que tenemos aquí. En esta parte tenemos un valor que vale 1 por esta función y por la otra función vale 0. De T0 hasta T1
La función 1 vale 1, la función 2 vale 0. Entonces, 1 más 0, el resultado es 1. Entonces, vamos por aquí. Sube hasta un valor de 1 y se mantiene constante en un valor de 1. No se olviden, esto de aquí es un valor de 1. ¿Ya? De T1 en adelante, voy a sumar 1, lo que tenía antes, menos un valor de 1. Más 1, más menos 1, me da un valor de 0. Entonces vuelvo a hacer una señal de 0. Entonces, toda esta señal que ustedes ven en azul correspondería a una función cualquiera, a una función resultante o como quieran llamarle, donde esta función resultante, que le voy a llamar f de t, va a ser igual al valor de u de t menos t sub 0 menos el valor de t sub 1. ¿Listo? Y todo esto de aquí corresponderá a la forma de onda que ustedes ven en azul. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo sumar algunas funciones, puedo restar algunas funciones, puedo sumar señales, restar señales. En este caso, estoy sumando los valores que tenía anteriormente. Y puedo construir cualquier señal con la cual podría trabajar. De hecho, ustedes en el laboratorio necesitan construir algunas señales aplicando sumas y restas de escalones, sumas y restas de rampas. ¿Preguntas hasta ahí? Continuamos. La siguiente función o señal singular que vamos a tomar en cuenta aquí es la función impulso unitario. Esta es la famosa función impulso. Esta función impulso es una señal hipotética. En realidad no se puede practicar una función impulso tal como se lo define matemáticamente. Si ustedes se fijan, matemáticamente la función impulso se representa como la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función. A ver, ese es el valor que viene desde 0, entre 0 menos y 0 más. Es decir, es el valor que va a tener una función justamente en el instante en que ocurre el evento, en el instante que ocurre la acción externa. Pero tenemos una característica, que si esto ocurre entre 0 menos, por ejemplo, en este caso 0 menos, y esto ocurre entre 0 más, la integral, en este caso, desde los dos límites en los cuales ocurre el impulso, en este caso 0 menos y 0 más, o menos infinito hasta más infinito, la integral de esta función impulso que se la abrevia con la letra griega delta, es un impulso letra griega delta, es igual a 1, es decir, tiene área unitaria. Y es por eso que no se puede conseguir esta función impulso en la vida real. ¿Por qué? Porque es una función que tiene una área unitaria, es decir, es una función tan grande, que primero se va va a tener una área unitaria. Es decir, toda esta partecita de aquí que ustedes ven es una área unitaria. Es por eso que es una función hipotética. Pero sí, se lo representa con la letra delta de t. Y me dice que tiene un valor 0 para tiempos diferentes de 0, es decir, para cualquier valor diferente de 0 va a ser igual a 0, y va a tener un valor de 1 para todo tiempo igual a 0, es decir, llega aquí a un valor de 1, en donde el área de esta línea que vemos aquí va a ser igual a 1. El área que tenemos de aquí va a ser igual a 1. Si quiero desplazar esta función impulso que se la abrevia con la letra delta, también solemos poner aquí una flecha, aquí, para abreviar o para decir que se trata de una función impulso. Si queremos desplazar esta función de impulso hacia la izquierda o hacia la derecha, yo tomo en cuenta las mismas consideraciones que lo hice con la rampa y con el paso, con la señal rampa y con la señal paso. Si quiero desplazar un tiempo determinado, es decir, por ejemplo, 1.5 hacia la derecha, tomar en cuenta este desplazamiento. No se olviden, es menos, siempre es menos. Y aquí tenemos este valor de nuestra señal impulso, ¿ya? Y es 0 para todo tiempo diferente de 1.5, por ejemplo, y es 1 para el tiempo igual a 1.5. Entonces, ahora tomamos en cuenta tiempo igual a 1.5. Es solamente en este instante de tiempo. Fuera de este valor, va a ser igual otra vez igual a 0 y va a ser igual a 0. Igual, de la misma forma, la integral de todo esto va a ser un valor de 1, es decir, tiene un área unitaria. Esto es una señal hipotética y puede existir tanto impulsos de voltaje como impulsos de corriente. Puede existir señales paso de voltaje, señales paso de corriente.
puede existir señales rampa de voltaje y señales rampa de corriente. Es decir, para cualquiera de estas señales ustedes podrán tener señales, o para cualquiera de las variables que manejamos en el circuito eléctrico, sea voltaje o sea corrientes, podrían tener aquí tanto señales rampa, paso y señales impulso. ¿Ya? Esas son las señales básicas que vamos a tomar en cuenta y con esas señales básicas podemos construir o podremos hacer cualquier tipo de forma de onda. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud? Vamos con lo siguiente. ¿Ya? Tenemos esta señal que tienen allí. Es esa señal. La pregunta es, si esa señal es de voltaje, ¿cuánto vale matemáticamente o exprese los valores de VDT? Es decir, ¿cuánto vale VDT? Donde aquí tenemos un valor V sub 0. ¿Ya? Entonces, podríamos trabajar nuevamente como lo hicimos aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos un valor hacia arriba y un valor hacia abajo y me da algo muy parecido. Entonces, podría utilizar suma de señales para expresar lo que tenemos allí. Entonces, yo podría decir que voy a tener esta señal que va a ser igual a lo siguiente. Voy a tener la suma de dos señales, así, señal número 1, más una señal número 2. De esta forma. Tengo un instante T0, y más o menos es T0, y tengo por aquí un instante T1. Por aquí también voy a tener un instante T0, y voy a tener un instante T1. Lo que necesito es construir nuevamente esas funciones para que tengan, para que la suma de las dos, porque esto es una función de voltaje en función del tiempo, esto también es voltaje en función del tiempo, para que la suma de las dos señales me dé exactamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito conocer o cómo necesitaría descomponer? Entonces, ahí sí vi un poquito el razonamiento lógico, porque yo podría tener una pequeña señal, así, de este modo, que se suba hasta un valor de B sub 0. Es decir, esto tiene un valor de B sub 0 y luego continúa así. ¿Ya? Y luego podría tener una señal que en lugar de que se suba, se baje, podemos tener aquí y tendríamos un valor. Ya, creo que volví. Tenemos un valor de 0 hasta tener el valor de T1 y luego va a bajar a un valor de B sub 0 por aquí. Esto va a ser un valor de menos B sub 0. Si yo sumo esta señal 1 más esta señal 2, voy a tener exactamente lo que tengo acá. Entonces, esta función de aquí se lo representa como el paso. La función paso es u de t menos t sub 0. Esto de aquí tiene un valor de 1, pero necesito multiplicar por un valor b sub 0. Entonces, esta función será b sub 0 u t menos t sub 0. Y esta función de aquí será u de t menos t sub 1. Pero aquí tengo un valor negativo, entonces debo multiplicar porque esto de aquí tiene un valor positivo de 1, ¿cierto? Entonces multiplico 1. Para obtener el valor de menos b sub 0, entonces debo multiplicar por menos b sub 0. Esto implica que si sumo la primera señal más la segunda señal, yo podría tener una función b de t que será igual a b sub 0 u de t menos el valor de t sub 0 menos b sub 0, el valor de u de t menos t sub 1. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de ejercicios? Porque las respuestas, cuando ustedes encuentren todo lo que es la ecuación diferencial, van a tener muchas veces que expresarlo con las funciones paso. ¿Ya? Entonces, esta es una forma muy didáctica, muy fácil, de observar cómo se descomponen las funciones y se podrían formar nuestras señales singulares, señales paso. ¿Ya? Luego tenemos otro pequeño ejemplo. Tenemos esa señal que está allí. La pregunta es, ¿a qué es igual esa señal? Esa función que tenemos allí. Entonces, esta señal, esta función que tenemos allí, podría ser descompuesta en lo siguiente. Yo podría sumar, porque de aquí es 0, ¿no? Aquí tenemos un valor de 0. Yo podría sumar algo por aquí, luego restar algo por aquí, y luego sumar algo por acá. Entonces, yo podría descomponer esa función en tres
funciones, que serían las siguientes. ¿Por qué? Porque tengo 3 estados claramente definidos. Estado número 1, estado número 2 y estado número 3. Más y menos. Yo podría descomponer esa función en diferentes valores. Aquí tenemos 0, 2 y 4. Voy a tomarlo en cuenta. 0, 2 y 4. Aquí tengo un valor de 0, aquí tengo un valor de 2 y aquí tengo un valor de 4. Aquí tengo un valor de 0, aquí tengo un valor de 2 y aquí tengo un valor de 4. Donde todo esto es corriente en función del tiempo. Esto es tiempo, esto es corriente y esto es tiempo. Esto es corriente y esto es tiempo. ¿Ya? De esa forma. Entonces, vamos viendo cómo podríamos descomponer cada una de esas funciones. Vamos a cambiar de color. Entonces tendría lo siguiente. Vamos a ver. Antes de tiempo igual 0, todo es igual a 0. Entonces, aquí es igual a 0, aquí es igual a 0 y aquí es igual a 0. Listo, hasta ahí todo bien. ¿Qué me dice? De tiempo 0 hasta tiempo 2 tengo un valor de 10. Entonces, una de ellas debe subir a un valor de 10. Voy a decir que la primera suba a un valor de 10. Así, de esta forma. Entonces, en tiempo igual a 0 sube a un valor de 10. Y luego de eso se mantiene estable. Sería una función paso. ¿Ya? Estable en 10. La siguiente, nos encontramos que existe un cambio en este punto de aquí. Entonces, en tiempo igual a 2 sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que estoy haciendo es, o necesito obtener una señal en la cual me encuentro con 10 antes de 2 y después de 2 necesito un valor de menos 10. ¿Qué es lo que sucedió? Necesité en tiempo igual a 2, esto se mantiene 0, bajar o restar un valor grande. Si aquí tenemos un valor de 10, entonces, para que el resultado tenga un valor de menos 10, esto de aquí debería tener un valor de menos 20. ¿Ya? Tenemos un valor de menos 20. Y finalmente necesitamos, en el punto 4 necesitamos obtener un valor de 0. Entonces, para obtener un valor de 0, ¿ya? Fíjense que nos encontramos con menos 10 en este momento, nos encontramos con menos 10. Para obtener un valor de 0 necesitaría sumar 10. Entonces, en tiempo igual 4 vamos a tener una función así, en la cual voy a sumar un valor de 10. Entonces, yo puedo decir que mi corriente en función del tiempo va a ser igual a 10 veces U de t, es la primera, ¿no es cierto? Menos 20 veces U de t menos 2, más 10 veces U de t menos 4. Y listo. Eso de allí es el resultado. De esa forma, esta suma de aquí corresponde a toda esta señal que tenemos acá. Es decir, a esta señal que parte de 0, va a 10 hasta 2 segundos, de 2 a 4 baja a menos 10 y de 4 en adelante baja a 0. Entonces, podríamos sumar cada una de esas señales y tendríamos esos valores. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud? Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo quiero obtener la derivada de esta corriente en función de t con respecto al tiempo? ¿Qué sucedería si yo quiero obtener esa derivada de la función con respecto al tiempo? Entonces, aquí viene una consideración muy grande. Es que siempre cuando manejamos señales van a suceder los siguientes puntos. Si yo quiero derivar la derivada desde una señal paso con respecto al tiempo, me va a dar como resultado un impulso. Repito, toda la derivada de una señal paso con respecto al tiempo me va a dar como resultado un impulso. Y la integral de una señal paso con respecto al tiempo me va a dar como resultado una rampa. Entonces, eso sucede de que si yo tengo una rampa, derivo esa rampa y obtengo el paso. ¿Ya? Y si yo derivo el paso, obtengo el impulso.
Si integro el impulso, obtengo el paso. Y si integro el paso, obtengo la rampa. Entonces, esto es conveniente recordar siempre que la derivada del paso es un impulso, la integral del paso es la rampa. O la rampa, la derivada de la rampa es el impulso, la derivada del impulso es el paso. O, perdón, la derivada del paso es del impulso. Ya, a ver, la integral del paso es la rampa, la derivada de la rampa es el paso, la derivada del paso es del impulso. Entonces pasamos paso, rampa y así. Listo. Entonces, si yo quiero encontrar esta derivada de la corriente con respecto al tiempo, va a ser lo siguiente. Directamente podría determinar 10 veces derivada del paso es el impulso, delta dt, menos derivada de esto, 20. Derivada del paso es el impulso, delta dt menos 2. Derivada del paso más 10, el impulso, delta dt menos 4. ¿Cómo graficaría esto en el dominio del tiempo? Significa de la siguiente forma. Tendría aquí el tiempo, tendría aquí mi función de derivada de i con respecto al tiempo y tendría valores en 0, un valor en 2 y un valor en 4. Así de esta forma. Entonces yo podría representar mi función impulso en cada una de esas secciones. Entonces yo podría tener en t igual 0, aquí tengo igual, t igual 0. Entonces aquí sube directamente un valor de 10. Aquí estamos un poco más. Vamos a colocar esto. Aquí tengo 0, aquí tengo 2, aquí tengo 4, aquí tengo 6. Ya, digamos que esos son nuestros valores. Entonces, en tiempo igual 0 sube hasta 10. En tiempo igual 2 baja hasta 20. Baja hasta 20. Esto de aquí tiene un valor de 20. Y en tiempo igual 10, esto sube otra vez hasta 10. Esto de aquí corresponde a la función derivada. A la derivada con respecto al tiempo. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí tengo mi derivada. Ahora, si yo quiero interpolario, es decir, si yo quiero obtener la integral de la corriente con respecto al tiempo. Si quiero obtener la integral, entonces también debería considerar esas transformaciones de señales que teníamos. Entonces tenemos esto de aquí. La integral del paso es igual a una rampa. Entonces, esto sería menos 2 más 10 veces r de t menos 4. Y esta es la integral de esta señal. Entonces, pueden observar que puedo derivar y que puedo integrar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Si ustedes se fijan, estos valores que tenemos de 10, el valor de 20 y el valor de 10, 10, 20 y 10, si se trata de una señal rampa, es decir, si yo tengo una señal rampa así, en la cual R es igual a T, es decir, por ejemplo, aquí decimos que esta es mi señal rampa y esto es T, y decimos que R es igual a T, ¿qué pasa en este caso o qué significa 10 veces R? ¿Ya? Una señal que dice 10 veces R significa lo siguiente. Significa que si aquí tengo T y aquí tengo R, por cada valor, por cada unidad que se incrementa el tiempo, R se incrementa 10 veces. Aquí digamos que tenemos 10, ¿ya? Aquí digamos que tenemos 20. Aquí voy a tener un valor de 2 y aquí voy a tener un valor. Si ustedes se fijan, lo que hemos hecho allí es incrementar el valor de la pendiente. Entonces, este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de acá corresponden a las pendientes de esta recta. Es decir, son las pendientes. Es decir, es esta pendiente de aquí. Aquí tengo una pendiente unitaria. Aquí tendré una pendiente de 10 veces R de T. Es decir, esto de aquí corresponde
Ahí creo que regresé. Ya. Entonces, lo dicho, ¿no? Esto de aquí corresponde a 10 veces la pendiente RDT. Por lo tanto, si yo quiero graficar, y con eso terminamos la clase del día de hoy. Si yo quiero graficar la de I de t, función del tiempo, yo voy a tener los instantes 0, voy a tener el instante 2 y voy a tener el instante 4. Desde el instante 0, hasta el instante 2, voy a tener un crecimiento. ¿Ya? Si ustedes se fijan, desde el instante 0 hasta el instante 2, voy a tener un crecimiento de una señal rampa con un valor 10 veces RDT. Entonces, si esto de aquí tiene un valor dependiente de 10 hasta que llegue un valor de 2, esto va a crecer hasta un valor de 20. ¿Cierto? Estamos aquí. Si aquí colocamos 2, fíjense, tenemos un valor de 20. Entonces, creció hasta un valor de 20. Listo, hasta más o menos por aquí. Luego de eso, ¿qué es lo que sucedió? Decrece con un valor de menos 20. Entonces, si aquí mi pendiente era 10, y aquí tengo mi pendiente menos 20, entonces voy a decrecer nuevamente con un valor de una pendiente llamada menos 10. ¿Va? Voy a tener que decrecer con una pendiente de menos 10. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo suma de pendientes. Tengo aquí una pendiente de 10, menos, aquí tengo una pendiente de 10. Llega hasta 2, ya, llega hasta 2. Y de 2 en adelante tengo menos 20. Entonces, más 10 menos 20, el resultado es menos 10. Entonces, decrece con una pendiente menos 10. Y de 4 en adelante me dice que otra vez crece con una pendiente de 10. Entonces, tenemos menos 10, más 10, el resultado es 0. Es decir, de 4 en adelante va 0 y de aquí en adelante va 0. Ese es el resultado de la integral de la corriente en función del tiempo. Y si no, simplemente grafiquen esta función, grafiquen esta función, grafiquen esta función y luego sumen punto a punto. Es una opción. La otra opción es utilizar suma de pendientes. Si utilizo yo suma de pendientes, en este caso, las cosas se facilitan mucho más. ¿Preguntas o inquietudes hasta ahí? Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy. Estaríamos en contacto el día miércoles y el día miércoles vamos a continuar con esta parte de análisis de respuesta completa en el dominio del tiempo. Que tengan una muy buena semana, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Hasta luego.